Bueno, entonces hoy tocaba, la clase pasada vimos lo que era convolución discreta, ¿no? Que era algo muy importante para terminar era una forma, a través, nosotros habíamos podido modelizar sistemas o resumir sistemas a partir del H, caracterizarlo sería la palabra. Y bueno, había una operación matemática que era la convolución, que lo que nos permitía era, si yo ya sé cuál es la respuesta al impulso, ya sé el H de mi sistema, yo puedo, para saber cuál es la salida para una entrada en particular, convolucionando esa entrada con mi H, ¿no? Habíamos visto cómo era para las señales discretas, y bueno, ahora nos quedaba ver cómo era para las continuas, que es un poco más difícil. El concepto es siempre el mismo, pero la forma operatoria es más complicada, ¿no? Entonces, la consigna de clase A, lo que nos decía, bueno, tenemos un sistema que nos da, caracterizado por el H de T, o sea, nos dan el H, y nos dicen, bueno, calcula la salida para todas estas entradas, ¿no? Lo que tenemos que hacer en MATLAB y un par, la A y la C, verificarlas analíticamente. Después hay una pregunta más, que es si pueden aplicarse propiedades, y ver cuál, en el punto 2, ver el efecto de qué pasa si a este mismo sistema le ponemos señales sinusoidales, ¿no? Señales oscilatorias. Eso es más o menos todo lo que trata la consigna. Bueno, para ir un poco de repaso, habíamos visto cómo era la convolución discreta, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase pasada, que era esta operatoria, ¿no? La salida de un sistema va a ser la señal X por su respuesta al impulso H. Y la operatoria era esta sumatoria infinita con un X de K por un H de N menos K. Esto que significaba que nosotros dejábamos una de las señales quieta y la otra la hacíamos el flip and shift, ¿no? O sea, las girábamos, ¿no? En su propio, en el eje Y, y la íbamos corriendo. O sea, dependiendo, nosotros vamos a tener una salida para cada N. Entonces, para un N menos 5, íbamos a correr ese H, esa señal H, le íbamos a hacer el flip, le íbamos a girar, y le íbamos a correr hacia la izquierda. Entonces, después hacíamos el producto punto a punto. Acá tenía la ayuda de memoria. Tenían, por ejemplo, en la que se pasaba, habíamos visto, para este X, este H, ¿no? Hacíamos el flip and shift, en este caso shiftemos para un n-1 y obtenemos la salida para el tiempo discreto, ¿no? N igual menos 1. Acá tengo, en verde está la exponencial decreciente flipeada y shifteada. Cuando yo hago el producto, me daba que era 0. Para n igual 0, ahora ya me voy moviendo hacia la derecha, solamente lo que hago es el h de n, que hago el flip, el flip, o sea, el espejo, hago el producto punto a punto y obtengo nuevamente el valor para n igual 0, que era 0. Y a medida que yo me iba moviendo hacia la derecha, iba teniendo los nuevos valores de I, o sea, la salida del sistema. Y habíamos obtenido que la salida del sistema era algo como esto. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con las señales continuas? ¿No? Lo que teníamos es muy parecido, la forma de operar es muy parecida. En vez de una sumatoria, siempre cuando pasamos de discreto a continuo, cambiamos la sumatoria por una integral. Y tenemos una señal x de, en vez de tener una x de t, es un x de tau. Y en vez de tener un h de n menos k, tenemos h de t menos tau, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo operamos? Tenemos que hacer de vuelta el flip and shift, pero en este caso, no, como dijo Leandro en el repaso, no podemos hacerlo de asalto, ¿no? De darle valores discretos. Antes nosotros, para cada valor de n, hacíamos uno de estas operaciones. Para cada n, agarrábamos una de las señales, la dábamos vuelta, la movíamos y multiplicábamos. Y eso lo podíamos hacer porque, digamos, teníamos saltitos discretos, pasos discretos. Acá nosotros no podemos hacer eso, porque el tiempo, o sea, antes teníamos una función en n, ahora es en t, el tiempo es continuo. Entonces, bueno, ¿cómo operamos? Entonces vamos a ver cómo se opera a partir de un ejemplo. El ejemplo es esto, tenemos una señal, esta es la señal más compleja de las que había, o sea, justamente es la que no tienen que hacer de las consignas del día, de la consigna A. Hay una que es muy parecida, pero esta es un poco más complicada, que es, digamos, el que abarca o varios de los panoramas de los problemas que hay para resolver esta convolución continua. ¿Qué es esta señal? Bueno, es una rampa, empieza con una rampa dependiente 1, que después, a partir de t igual 1, se plancha, y en t igual 2 se le resta un escalón para dejarla planchada, ¿no? Para dejarla en 0. Bien, y el h de t es una exponencial decreciente. Algo con que vamos a trabajar mucho como respuesta de sistemas.
Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos en convolución? Es graficar. Graficar una arriba de la otra, ¿no? Entonces tenemos x de t arriba, que es la entrada, como se ve, la rampa, el resto de la otra rampa, y después el resto del escalón. Y después tenemos el h de t, que es el exponencial decreciente. Bien. El segundo paso es, otra cosa de las que dijo Leandro, es algo que nosotros ya sabemos sobre la salida, que es cuándo comienzan y cuándo termina salida. A partir de qué momento yo voy a tener salida y a partir de qué momento voy a dejar de tener salida. Y eso estaba dado por la suma de los inicios, ¿no? Tanto de la señal como del h. En este caso, la señal x empieza en 0 y el h empieza en 0. Por lo tanto, mi tiempo inicial, yo voy a tener salida a partir del instante 0. Bien, ¿y dónde termina la salida? Nuevamente es en la suma de donde concluyen las señales. La señal x concluye en t igual 2, y vemos que la señal h, si somos estrictos, digamos que es una exponencial decreciente y nunca termina, es como que terminaría en el infinito. Entonces como que nunca dejaría de tener salida. Pero si vamos a valores concretos, a los que estamos acostumbrados, como esto ya sabemos que es una exponencial decreciente, sabemos que esto tiene un tau asignado, esto era menos 2t, entonces el tau es un medio, más o menos en 5 tau dejaba de tener salida, mejor dicho, se estabilizaba el sistema, y 5 tau serían 2,5. Entonces, más o menos, si nosotros después queremos ver, cuando hagamos la salida, en qué momento deja de haber salida, va a ser en la suma de 2 más o menos 2,5, va a dar 4,5. Pero estrictamente sería infinito. O sea, nunca terminaría. ¿Alguna duda hasta ahí? No, estamos. Listo. Entonces, bueno, ahora cuando se empieza a complicar, ¿no? Es cómo seguimos. Bien, lo que tenemos que hacer, lo que nos conviene es, una vez que como nosotros ya sabemos cuándo vamos a tener, a partir de qué momento vamos a tener salida, vamos a graficar x de tau y h de tau, una abajo de la otra, pero el h de tau ya le vamos a aplicar el flip and shift, ¿no? El flip vendría a ser despejarla, y el shift, en este caso, como lo hacemos desde el momento a partir del cual no tenemos salida. Tenemos salida, en este caso era para t igual 0, entonces no se mueve, esto lo desplacé en 0. O sea, está solamente hecha el espejamiento. Entonces, para t igual 0, nosotros tenemos esto. De acá vemos que nosotros cuando hacemos, acuérdense que la convolución era una operación en 4 pasos, por así decirlo, o 3 pasos. Teníamos un x de t, teníamos el h que estaba espejado y movido y corrido, después teníamos que hacer el producto punto a punto, digamos de x con h, y después calcular el área de lo que quedaba. En este caso, cuando yo multiplico x con h, vemos que para todo lo que valía 0 de x, ¿no? Anula lo que tenga algún valor en h, cuando multiplico esto por esto, y digamos que justamente donde empieza a valer x, no vale nada h. Y justamente en el punto en t igual 0, voy a tener 0 por 1, entonces me va a dar 0. Entonces ahí yo ya sé que veo gráficamente que la salida es 0. Y si yo, para tiempos menores que 0, a tiempos menores que 0, lo que estaría haciendo es el h menos t menos tau, lo estaría corriendo hacia la izquierda. Entonces yo tendría, un segundo, vamos a dibujarlo. Yo tendría al h de t por acá. Nuevamente, cuando yo multiplique lo de arriba por lo de abajo, me va a seguir dando 0. Entonces nosotros ya sabemos, corroboramos, que antes de t igual 0 no va a haber nada. Entonces, bueno, eso por un lado, ahí ese punto de partida, graficar el h, digamos, espejado. Y ahora, bueno, ¿qué seguimos? Bueno, tenemos que ver qué pasa a medida que pasa el tiempo, ¿no? Empieza a transcurrir el tiempo. Entonces, nosotros damos un valor al tiempo de 0,5 para ver qué pasa. Entonces, nosotros nos vamos moviendo, el h, al mover el t, el h se va desplazando hacia la derecha, y nosotros vemos, ahora tenemos un tercer gráfico, acá abajo en rojo, que viene a ser la multiplicación justamente de la señal azul con la señal verde, ¿no? Que vendría a ser esto mismo que está acá en rojo. Y el resultado de la convolución, el I, va a ser el área de esto que está acá en rojo. Entonces, bueno, antes como hacíamos, nosotros para cada t, o sea, veíamos cuánto valía la señal azul para t igual 0,5, la señal verde para t igual 0,5, multiplicábamos, sumábamos y listo. Pero ahora no podemos hacer eso, porque tenemos áreas, son señales continuas. Entonces, ahí es cuando tenemos que recurrir a la integral. Nosotros tenemos, esta es la expresión de la convolución,
y lo que tenemos que reemplazar es el X, el H y los límites de integración por lo que corresponde, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a sacar una función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este caso, nosotros tenemos que ver, vamos, para empezar, ¿qué es X de tau? X de tau vendría a ser esta línea azul, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico esta línea azul por la línea verde, ¿qué es lo que estoy multiplicando en la señal azul? Y esta función es la función t, o x, es la función lineal. Acuérdense que esto era rho de t. Entonces, yo acá tendría que poner que esto es tau, porque estamos haciendo la integral en tau. O sea, antes vendría a ser t, si estamos en t, ahora es tau, porque estamos en tau. Eso por un lado. Entonces yo ya sé que la señal que tengo que multiplicar, que vendría a ser x de t, la azul, es tau. Bien, ¿y qué es la otra señal, la verde? H de t menos tau. Y bueno, h de t menos tau es la exponencial decreciente. La exponencial es el e a la menos 2, y en vez de ser, como esto está en tau, en vez de ser, antes era e a la menos 2t, ahora es e a la menos 2 t menos tau. Lo único que hicimos acá es reemplazar el h de t por h de t menos tau. Este que era el x de t por x de tau. Entonces ahí ya me quedaron las dos funciones que tengo que multiplicar. La de arriba, tau, por e a la menos 2 t menos tau. Bien, y lo único que nos quedaría son los límites de integración. Entonces, si nosotros prestamos atención, nosotros a partir de qué momento vamos a tener que integrar, ¿no? Nosotros tenemos área, vamos a tener un resultado distinto, o sea, el límite, digamos, de la señal roja, siempre empieza en 0. Nosotros acá vamos a tener que integrar, como límite inferior de integración, empieza en tiempo igual 0. Pero ¿qué pasa con el otro tiempo? ¿Hasta dónde tengo que integrar yo? ¿No? Si nosotros vemos en la señal roja, este tiempo coincide con 0,5. Pero nosotros no podemos poner en este límite de integración entre 0 y 0,5. Porque a medida que nosotros movemos el tiempo, acá este tiempo fue para t igual 0,5, pero yo a medida que el tiempo sigue transcurriendo, esto se va moviendo más hacia la derecha. Entonces cada vez va a haber más área. Entonces, siempre, por ejemplo, si pasa más tiempo, voy a tener que integrar hasta más o menos por acá, ¿no? Ahí en esta línea verde. ¿Y este tiempo qué es? Este tiempo coincide con el valor del tiempo t. Entonces, antes, como yo estaba integrando para el valor, para t igual 0,5, iba entre 0 y 0,5, pero a medida que pasa el tiempo, el límite de integración aumenta conforme aumenta el tiempo. Entonces yo ahí voy a tener que integrar entre 0 y t. Entonces yo ahí voy a tener una función de t, digamos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, yo voy a tener cada vez más área, digamos. ¿Se entendió esa parte? Eso es lo más complicado de todo. Sí, ¿no habría que partirlo después de uno? Sí, Porque es lo que, a eso viene después. Vamos, para hacer un cachito, por ejemplo, vamos a ver, esta es otra función, vamos a poner la misma, rho de t menos rho de t menos 1 menos u de t menos 2. Ahí está, esta es la misma señal, ¿no? Entonces, nosotros, a medida que aumenta el tiempo, vemos en el gráfico de abajo que cada vez aumenta, bueno, está aumentando también el área de gráfico, ¿no? El límite de integración va cambiando. Yo a medida que paso el tiempo, cada vez tengo el área y el límite de acá vendría a ser, aumenta conforme pasa el tiempo. Acá a la derecha está en cuánto vale el tiempo. Entonces por eso un límite queda fijo y el otro se va moviendo. Ahora viene lo que vos decías. Este no era. Acá. Integro entre 0 y t y tengo que hacer esta integral, ¿no? Bueno, y ahora vemos qué ocurre a medida que sigue pasando el tiempo, ¿no? Nosotros ahí dimos para un t particular, y entonces dijimos, bueno, ahora sigue aumentando el tiempo. ¿Y qué pasa? La señal en azul siempre queda igual, no cambia. Este es lo que era x de t, ahora lo que es x de tau, nada más. El h, ahora vamos a hacer que es h de 1,5 menos tau, o sea, está despejada y corrido en 1,5 hacia la derecha. Y ahora vemos que abajo, ¿qué pasó con el área que tenemos que calcular? Este área, no sé si se llega a notar, pero justo en 1
cambia la forma. No sé si se ve, que viene con una concavidad y después como que cambia, justo en este punto, cambia la función. No es la misma la que estamos integrando. ¿Y eso por qué es? Porque yo, cuando multiplico lo azul con lo verde, en este caso tengo entre 0 y 1, tenemos una función lineal, tau, que está multiplicando por la exponencial, y en este caso tengo otra función que está multiplicando por la exponencial. Esto es una constante. Entonces ahí tengo dos funciones distintas. Y lo que vos decías de que iba a tener dos integrales para calcular. En otras palabras, yo tendría un área 1, entre 0 y 1 tengo un área que calcular, que vendría a ser el producto de esta función por esta función, y entre 1 y otro valor, en este caso, por ejemplo, como le dimos a tau, a t, le dimos el valor 1,5, va a ser entre 1 y 1,5, tenemos una constante por la exponencial, y esa va a ser otra área. Entonces, si lo queremos dejar expresado, esto que acabo de decir, expresado matemáticamente, es la función, el tau por la exponencial decreciente, entre que acá sí, los valores son fijos, son entre 0 y 1, porque no depende del tiempo. Yo, si sigo aumentando el tiempo, esto va a ser siempre entre 0 y 1, cada vez el área va a ser más chica, pero de eso se va a encargar este t. Y por otro lado, el área 2 vendría a ser, ahí sí, de la función azul, 1, que es la constante, por la exponencial decreciente, que es la misma, era menos 2t menos tau, entre qué y qué, entre 1 y, en este caso es 1,5, pero acá vemos lo mismo, que yo a medida que me mueva hacia izquierda, o sea, siempre a partir de 1, y por lo que vemos hasta 2, para t valores entre 1 y 2, voy a tener que integrar entre 1 y t, que es en donde yo me voy a mover. Y por lo que habíamos dicho antes, nosotros vemos que lo que habíamos calculado en la integral anterior iba a valer entre 0 y 1. Entonces, por último, vemos qué pasa si sigue aumentando el tiempo. Nosotros ya vimos que entre 0 y 1 íbamos a tener una expresión, entre 1 y 2 íbamos a tener otra expresión, que era esta, y ahora vamos a tener una tercera expresión para t mayores a 2. ¿No? Entonces, por ejemplo, para un t igual a 2,5 vemos qué pasa. Tenemos a la exponencial decreciente espejada, movida en 2,5, y cuando hacemos el producto de lo azul con lo verde, nuevamente vamos a ver que tenemos, en este caso, dos áreas distintas. Una va a ser dada por la rampa por la exponencial, que va a ser exactamente la misma que habíamos calculado en el inciso anterior, y acá vamos a tener la constante por la exponencial. Pero en este caso, ya no depende de tau, siempre va a ser, este área va a ser entre 1 y 2. Fíjense que ahora el t es muy grande, es 2,5, pero el área que tengo que calcular es entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo dejo expresado eso? Bueno, la primera integral es exactamente la misma, con el mismo límite de integración, es tau por L a menos 2t menos tau, entre 0 y 1, y esta segunda integral es la misma que tenía antes, pero lo único que cambia es el límite de integración, es la constante por la exponencial entre 1 y 2, con límites fijos. Bien, y entonces nos queda que la salida, el I de t, es una función partida, ¿no? Acá les he expresado en integrales, pero estas integrales hay que calcularlas y nos dan funciones, ¿no? Tenemos que para t menor que 0 vale esto, vale 0. Para t entre 0 y 1 vale esto otro. Para t entre 1 y 2 vale esta otra integral. Y para t mayor que 2 vale esta otra integral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular una sola para dejarlo expresado como cómo se expresa un resultado. Y vamos a calcular, digamos, la más fácil, que es esta de acá. Para t entre 0 y 1. Yo tengo que resolver esta integral para encontrar cuál es la salida de mi función, de mi sistema, mejor dicho, para t entre 0 y 1. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, dentro de la integral, saco, mejor dicho, dejo todo, dentro de la integral dejo lo que tiene tau y saco lo que tiene t para afuera. Entonces, este e a la menos 2t menos tau, lo puedo poner como e a la menos 2t, adentro me queda e a las 2 tau, positivo, y tengo que hacer esta integral. La primitiva de esta integral está en la tabla, se resuelve por partes, reemplazo la integral por su primitiva, y lo único que tengo que hacer es evaluar en barro entre t y 0. Entonces, si yo evalúo en t, me queda e a las 2, me dice tau, reemplazo por t, e a la 2t sobre 2, por t menos 1 medio, menos, reemplazo donde tiene 0, acá me queda 1 medio, por menos 1 medio me da menos 1 cuarto, con el menos de adelante
más 1/4, y si meto adentro de este corchete el R menos 2t, me queda que esta es la salida. Entonces, la salida de este sistema para esta entrada entre t igual a 0 y 1, para valores de t entre 0 y 1, viene dado por esta expresión, ¿no? Viene dado por una parte que tiene que ver con la rampa, y después con una exponencial decreciente que era el sistema, ¿no? Acuérdense que esto siempre es todo lo mismo. Antes, ¿cómo hacíamos nosotros para ver cuál era la salida de un sistema? Resolvíamos la ecuación diferencial, que eso tenía una parte homogénea y particular, que era una parte que tenía que ver con el sistema y otra parte que tenía que ver con la entrada. Y acá más o menos se puede ver algo parecido. Vemos una exponencial decreciente que tiene que ver con el sistema y un término lineal, algo que era, antes seguramente teníamos AT más B, para cuando teníamos una entrada que era un polinomio, acá tenemos lo mismo. Entonces vemos como que esta sería la solución de la ecuación diferencial, pero calculado por convolución, sin tener la ecuación diferencial. Bien, después, para t entre 1 y 2, que son las dos integrales que hay que calcular, nos deja esta otra expresión. Y para t mayor que 2, tenemos una tercera expresión. Entonces, por último, nos queda que como la salida y de t, nos queda esta función partida. Lo que teníamos como integrales, ahora lo tenemos como funciones. Algo muy importante que tiene que pasar siempre es que en los límites, o sea, de las expresiones, tienen que coincidir, ¿no? Las salidas de las convoluciones, o las salidas de los sistemas, por lo general, salvo que haya deltas involucrados, son continuas. Entonces, en los límites tienen que coincidir, tienen que valer lo mismo. Entonces, por ejemplo, esta de acá, la segunda, entre 0 y t, si evaluamos cuánto vale en 0, como antes valía 0, justo en el límite, esta tiene que valer 0. Si reemplazo acá, me va a quedar, esto se me va, acá me queda menos 1/4, más 1/4, me da 0. Entonces, eso me indica que está bien, ¿no? Si esto yo lo evalúo en 1, me da esta expresión, y la de abajo, en 1, me tiene que dar la misma expresión. Entonces, eso me indica que está bien. Y lo mismo tiene que pasar en el otro límite. Justamente en 2, si yo evalúo la tercera expresión, la evalúo en 2, me da esto, y la última expresión, evaluada en 2, me tiene que dar lo mismo. Entonces ahí yo me corroboro la continuidad de mi salida. ¿Alguna duda hasta acá? Estamos. No, ninguna. Bien. Y por último, si yo lo quiero graficar, vemos que tenemos esto de acá. En este gráfico pusimos una entrada que tiene, digamos, 3 cambios. Primero es una rampa, después una constante y después decae, después desaparece la entrada. Vemos justamente esos 3 comportamientos, ¿no? Digamos, entre 0 y 1, vemos que esto tiene una forma o sea, al principio domina la exponencial decreciente, después tiene forma de rampa, después esa rampa empieza a decaer, y por último, cuando ya no tengo señal, bueno, es lo que tarda el sistema en acomodarse de vuelta, en llegar al reposo, porque yo no le puse nada. O sea, acuérdense que si mi sistema no tiene entrada, la salida tiene que ser nula. Entonces, una vez que no tiene entrada, tarda un poquito, pero llega a ser nula. Bien, eso es todo por un lado. Esa es la forma, esto era como vimos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Esta es la forma más compleja, más larga quizá también, y la más abarcativa, en la que abarca más panoramas posibles para distintas entradas, para calcular la salida de un sistema a partir del h de t. Pero bueno, nosotros también vimos en ecuaciones diferenciales que podían aplicarse propiedades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a preguntarnos, ¿pueden aplicarse propiedades? ¿Y qué significa esto de aplicarse propiedades? Si yo sé que mi sistema es LTI y yo tengo una entrada algo, si yo tengo la entrada después escalada o retrasada, la salida iba a ser la misma salida que tenía antes, escalada y retrasada. Eso es por linealidad. Entonces, bueno, vamos a chequear eso después, ¿no? Yo tengo que mi entrada era esta de acá, una ρ de t, una rampa, después es una rampa desplazada, y después es un escalón desplazado. El sistema es el mismo, este es exactamente el mismo sistema que tenía antes, pero vamos a resolverlo de otra manera. Entonces, nosotros habíamos calculado una primera integral que podríamos decir que era para la salida, mejor dicho, era la salida para la entrada ρ de t, que era justamente el comienzo de la rampa, de la entrada, mejor dicho. Entonces, yo ya puedo decir que la salida I de t
para este sistema, si yo le aplico una entrada rampa, era lo que había calculado al principio, en la primera integral, la única que hicimos a mano. Era esta misma expresión, ¿no? O sea, va a ser esta salida por U de t. Bien, entonces ahora, bueno, si yo supongo que puedo aplicar propiedades, como el sistema es lineal, yo podría decir que la salida para la rampa desplazada en 1, con un menos adelante, digamos para la parte que está en verde, es la misma salida que tenía antes, la roja, con un menos adelante, y cada vez que me dice t, reemplazo por t menos 1, o sea, hago el desplazamiento temporal. Entonces me queda acá, en vez de t sobre 2, t menos 1 sobre 2, esto me queda igual, y en vez de donde dice e a la 2t, e a la 2t menos 1, y lo mismo con el u de t. ¿No? Eso fue aplicar linealidad al resultado que había tenido antes. Bien, y me queda acá calcular la salida para el escalón desplazado, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo sé que el escalón es la derivada de la rampa, supongo que la salida para un escalón va a ser la salida, va a ser la derivada de la salida que tenía para la rampa. Es decir, que si yo sé que para la rampa era esto rojo, si yo derivo la salida esa y la desplazo en t, voy a tener la salida para el escalón este desplazado. Entonces, si yo acá en este caso hago la menos, con el menos que tenía adelante, la derivada de ¿qué? De la salida para la rampa, lo rojo, pero desplazado en t menos 2. ¿No? No me olvido del u de t menos 2. Yo acá aplico la derivada, me va a quedar, acá me sobrevive solamente el 1/2, este 1/4 se me va, acá me baja el menos 2, entonces me queda menos 1/2, por la menos t por u de t menos 2, pero cuando yo hago la derivada acá, te voy a aplicar regla de cadena, me va a quedar exactamente lo mismo de antes por un delta, que va a ser la derivada del u de t, por un delta en t menos 2. Si yo hago la cuenta de acá, este delta, ¿cuándo se activa? ¿Cuándo tiene valor? ¿Dónde está ubicado este delta? Muy bien, este delta está ubicado en 2. Entonces, si yo evalúo cuánto vale toda esta expresión en 2, esto me queda 0, esto me queda menos 1/4, esto me queda más 1/4, entonces esto me queda que es 0 por delta. Esto significa que este no existe, desaparece. Entonces yo lo puedo obviar completamente. Y me quedo solamente con esta parte de la solución. Y entonces ahí yo ya tendría la expresión de la salida aplicando propiedades. O sea, calculé una sola convolución, que era la de la rampa, después apliqué el desplazamiento y el escalamiento, bueno, el escalamiento, acá, a ponerlo menos adelante, para tener la segunda salida, y después para ver la parte del escalón, apliqué la derivada. Esto es una forma mucho más fácil que se puede hacer cuando la señal, digamos, acá por ejemplo, todo está vinculado a una misma señal, o sea, hay una correlación, un vínculo entre cada una de estas partecitas, digamos, de estos términos con la primera, si no, habría que hacerlo manualmente como hicimos antes. Pregunta. Sí. ¿Viste donde se tachó, o viste que se te queda 0 por la rampa de t menos 2? ¿Siempre voy a poder hacer eso? 0 por la rampa de t-2, ¿Viste por el que delta. 0 por el delta. perdón, sí, por el delta, sí, 0 por el delta de t menos 2. Sí. ¿Vos? O sea, ¿siempre voy a poder hacer ese reemplazo y que se me vaya eso? Sí, vos siempre, cuando vos tenés una expresión, acuérdense de esto, cuando ustedes tienen algo, una función multiplicado por un delta, acuérdense que ese delta iba a capturar el valor de la función en ese punto, ¿no? Entonces, yo tengo un delta en t-2, eso significa un delta que está parado en 2, y la altura de ese delta va a ser justamente lo que valga la función en ese punto. En este caso, en este caso que partía de condiciones iniciales nulas y es un sistema lineal, sí, va a pasar eso, esto va a dar 0. Puede que no dé 0 a veces, pero en general, si partimos de condiciones iniciales nulas y que partía del reposo, va a dar 0. Fíjense que lo único que hicimos fue aplicar la derivada, nada más. ¿Te contesté ahí? ¿O Sí, era sí, por sí, otro gracias. lado? No, listo. Sí, sí, gracias. Buenísimo. Y bueno, ahí ya teníamos todo lo que era la primera parte. Nos queda ver qué pasa, ahora chequear todo esto en MATLAB y ver qué pasa con los
con los cosenos y los senos, ¿no? Con las señales sinusoidales y las distintas frecuencias. Primero vamos a ver cómo se resuelve esto en MATLAB, cómo usan la función convolución. Si la encuentro. Acá está. Entonces, para chequear lo que habíamos hecho, nosotros teníamos estas dos señales. Esta es la rampa por el trapecio digámosle, que es esta señal de acá, rho de t menos 1, menos u de t. Este es el trapecio, este es el h que nos daba el sistema, y la convolución es tan fácil como hay una función que se llama conv, que te calcula, vos le das los dos vectores y te hace la convolución. Acá le doy x y h, y te hace la convolución. Hay que multiplicar todo esto por dt, porque claro, esto te hace la convolución discreta. Esto lo que hace es la sumatoria infinita de uno por el otro e ir rotándolo, ¿no? Lo que hacíamos antes. Como nosotros estamos en tiempo continuo, y MATLAB no le importa, para MATLAB todo es discreto, nosotros cuando hacemos la integral, siempre hacemos la integral en un diferencial tau o en un diferencial t. Nosotros, para que todo este cálculo parezca que sea un resultado del mundo continuo, hay que multiplicarlo por dt. Si no, nos va a dar escalado, nos va a dar mucho más grande. O mucho más chico. No, mucho más grande. Entonces ahí yo ya tengo la convolución. También recuerden que la convolución es una operación conmutativa. Yo puedo hacer x por h, o sea, x convolución h o h convolución x. Y eso es muy importante dependiendo la señal que tengan. Quizá tienen un h, tienen que convolucionar un escalón con un h que es bastante difícil, ¿no? Que es un h raro. Entonces usted dice, no, tengo que desplazar, tengo que mover el h, o sea, tengo que hacerle el espejamiento al h y mover eso y hacer esa integral, y es muy complicado, y a veces es mucho más fácil hacer el espejamiento, hacerlo directamente con el escalón. Entonces esa propiedad es muy, muy útil para aprovechar. Pregunta, ahí, Sí. justo con eso, porque están mirando los apuntes y los videos también que habían subido, y justo en el punto ese era, digo, ¿cuál es la señal que tengo que dejar La que vos quieras. fija? Eso mismo. Porque, viste, se decía, bueno, agarrá la más fácil, la dejás fija, Claro. y la vas corriendo a la otra. No, al revés. La más fácil, anda moviéndola. Por ejemplo, okay. En este caso es una señal muy complicada, digamos, la entrada también, ¿no? En este caso es más fácil mover el H. Pero, mirá, a ver, vamos a poner una función rara, no sé. O sea, entre mover un coseno y mover un escalón, ¿qué es más fácil? ¿Mover un coseno o mover un escalón? Un escalón, creo. Bueno, entonces ahora vamos a chequear que da lo mismo. Y vamos a poner u de t. ¿No? Entonces yo acá tengo mi coseno, mi escalón, y abajo voy moviendo el escalón. Se ve acá en verde cómo se va moviendo el escalón y lo que voy obteniendo a la salida. Obviamente voy a tener un coseno. Bueno, acá me pasó algo. Bueno, acá se fue porque no tiene más. No es infinito, digamos. Le di poco tiempo. Pero podría ponerlo al revés. Podría ser u de t y coseno, y voy a tener exactamente la misma salida. Esta es exactamente la misma salida. Eso es que es conmutativo. Sí, sí, sí. Y siempre conviene, la más fácil es la que tenés que dar vuelta. Entonces, bueno, obtener convolución es fácil, y un problema que tiene la convolución, no sé si se llega a ver el workspace, es que, fíjense, yo tengo x, h y t y h, vamos a ver que están uno arriba del otro, tienen el mismo tamaño, porque justamente definí uno a partir del otro. Esto es h. En cambio, y, que es la convolución, tiene el doble de valores, casi el doble menos 1. ¿No? Y esto es porque utiliza la suma de las dos señales. O sea, es de largo de la suma de las dos señales. Menos 1. Fíjense que y es de 10.001, que vendría a ser la suma de 5.000 y x, que no sé dónde está, acá, que también es 5.000. Entonces hay que crear, para graficar todo, hay que crear un vector de tiempo nuevo, ¿no? Y ese vector de tiempo va desde como es el doble. Si nosotros esto lo definimos, que vaya desde un t inicial hasta un t final, el vector de tiempo común, el vector de tiempo de la salida va a ir desde el doble del vector inicial, o sea, el doble de ti, si es 0 a 0, no pasa nada, ¿no? Hasta el doble del t final.
¿no? En este caso, el vector de tiempo iba entre -1 y 4, acá va a ir entre -2 y 8. Eso no se olviden porque después le va a decir que no coinciden los gráficos o les queda mal el vector de tiempo. Entonces, esto por un lado, esta es la solución. Acá yo tengo la solución analítica, la primera que había encontrado, que era hacer las 3 integrales por distintos pasos. Entonces acá tengo... Esa es la que hice en papel, esa, ¿no? Esa pone el Claro. tac, tac, tac. Ajá, genial. Claro, esta es la que hicimos y la que hicimos a mano, ¿no? Haciendo la integral, ¿no? Que valía entre 0 y 1. Después tenía la segunda expresión, que valía entre 1 y 2, y la tercera expresión, que era la tercera integral, que valía que era para t mayor que 2. Entonces, esto es lo que hacemos siempre después. Grafico las dos al mismo tiempo, grafico, en este caso hago un plot TI, que vendría a ser este de acá, el vector de tiempo que creé nuevo, y que es lo que obtuve por la convolución, y ahora sí puedo graficar T y la I analítica, ¿no? La grafico en verde, la otra. Si lo corro, vemos que me dio exactamente lo mismo, ¿no? La T analítica con la de MATLAB. La de MATLAB es la azul, y la T analítica es la que calculamos a mano. Y lo que puedo ver es, acá tengo la otra, que es la que hicimos con las propiedades, ¿no? Que fue la primera, que esta sí, la tuvimos que calcular, por lo menos una tuvimos que hacer a mano sí o sí, y aplicarle propiedades, ¿no? Fíjense que justamente lo de abajo es lo mismo que tenía arriba, pero desplazado en el tiempo, donde dice t es t-1, el menos lo puse acá, y por u de t-1 también, no se olviden de eso, y lo de abajo vendría a ser la derivada, por u de t-2, o sea, desplazado en -2. Si grafico esta, vamos a ver que me da exactamente lo mismo. Ahí está, no hay diferencia con la anterior. Y ahí es la forma de chequear todo esto en MATLAB, cómo hacer la convolución en MATLAB. Lo más importante son dos cosas. No se olviden el diferencial de tiempo cuando multipliquen, y el vector de tiempo va a ser más grande, por lo tanto hay que crear un nuevo vector de tiempo. Después creo que no hay más temas. Y de última, por último, nos queda ver lo de qué pasa con las señales senoidales y qué pasa con los deltas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que, justamente, ¿qué pasa cuando yo convoluciono algo con un delta? ¿Alguno se acuerda qué pasaba? No sé si estaba expresado en la diapositiva. Sí, en la diapo está. ¿Se acuerdan que Está, ¿no? cuando definimos convolución, hicimos un apartado especial a convolucionar con un delta? ¿No se acuerda qué era eso? Genera una discontinuidad. No, ¿qué pasa si yo convoluciono una señal con un delta? Directamente podíamos asumir algo que era que el delta actúa como ¿qué? Sí, el delta solo toma una muestra, pero cuando hacemos la convolución con un delta, pueden ver en las diapos, ¿qué pasaba? ¿Qué obtengo a la salida cuando yo convoluciono contra un delta? No, no me acuerdo. Piénsenlo, vamos a verlo Dale, directamente acá. dale. Si quieren usar esto, tengo un problema que en la función h de t, estos son los bugs que le pasan a Jonadel, no admite funciones que tengan t, ¿no? Por ejemplo, delta tiene t en el nombre, entonces no lo podemos utilizar acá. Hay dos opciones, o le cambiamos el nombre a la función y que se llame d, pero es feo, o podemos aprovechar lo que dijimos antes, que es conmutativa. Entonces el delta sí lo podemos poner de este lado. Eso es porque tengo que hacer un reemplazo. Para cuando hago un eval pasan cosas raras. Bueno. Entonces, vamos a hacer al revés. Vamos a poner, es lo mismo, estamos convolucionando con un delta acá. Esto va a ser un escalón. Vamos a ponerlo en menos 0,5 más 0,5. UDT. Para ver qué pasa. Y un delta de t. Pasa, bueno, el delta tiene mucha amplitud. Acá pueden escribir casi cualquier expresión que no tengan test. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle 1000. Le cambiamos el dt. Ahí está. Y vamos a poner el delta
Vamos a desplazar a delta en 2. Vamos a hacer una AM. No es una AM, pero no importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a convolucionar los deltas con un escalón. Entonces, a medida... pero acá yo muevo el escalón. Es lo mismo. Vamos a hacer así. Último cambio, porque quería ir moviendo los delta nomás. Ahí está. Tengo los dos deltas, un delta en -2, otro delta en 2, y tengo un escalón, un pulso entre menos 0,5 y 0,5. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo muevo el delta, fíjense que acá se me está moviendo, digamos, el delta, el que aparece acá a la izquierda, el único delta que aparece acá, es el que está, vendría a ser este, es el que está en -2, porque esto está, siempre acuérdense que está girado, y después yo lo voy moviendo. A medida que lo voy moviendo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y cuando llega a cierto valor, justo en -2,5, tengo algo, ¿no? Pasa, 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 lo copia, lo copia, lo copia, lo copia, y ya está. Y pasó. Y después no tengo nada de vuelta. Y si sigue pasando el tiempo, pasa exactamente lo mismo. Pasa el otro delta, justamente en qué valor. En 1,5, pasó, 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 y después se fue. Entonces, ¿qué hicieron los delta? ¿Ahora se dan cuenta? Generan escalones. Copiaron y desplazaron. Exactamente. Copiaron, no es que generan escalones, copiaron en la señal de entrada, que era un escalón, era un pulso, mejor dicho, la copiaron en donde están ubicados. Estos deltas están, no se nota acá, pero están ubicados en 2, ¿no? Este está en -2, vamos a hacer el dibujito. El point to fix está acá. Esto está en -2 y esto está en 2, ¿no? ¿Y esto qué está? Esto es menos 0,5 y 0,5. O sea, es un pulso que está centrado en 0, la señal. Cuando yo convoluciono, ese mismo pulso se me copia donde están los deltas. Entonces, fíjense que acá esto vendría a ser -2, esto vendría a ser 2, y se me copió el pulso. O sea, va a ser el pulso tiene ancho 1, entonces esto va a estar entre -2,5 y 1,5, y este otro va a estar entre 1,5 y 2,5. Si se fijan, para los valores, ahora estoy escribiendo. Para los valores de t, justamente en 1,5 termino el saltito. Y si yo lo sigo moviendo, aparece el otro. Entonces, cuando yo convoluciono con un delta, copio la misma señal donde estaba el delta. ¿Se entendió? Sí. Sí. Y por último lo de los cosenos. Coseno de 10 por t. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos a la entrada un coseno de 10t y la exponencial decreciente, la misma de antes, ¿no? Vemos qué pasa a medida que pasa el tiempo. Esto es algo que ya habíamos visto en otros ejercicios. Vemos, una vez que pasa el tiempo transitorio, vemos que a la salida que tenemos un coseno. Si yo a un sistema de LTI lo afecto con un coseno, a la salida voy a tener un coseno, afectado en amplitud y fase. Entonces, si yo le puse un coseno de 10t, o sea, de frecuencia angular 10, y me da a la salida, una vez que pasa el transitorio, un coseno de una amplitud de 0,1. O sea, me bajó la amplitud 10 veces. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo más frecuencia, ¿no? Si le pongo el doble de la frecuencia. ¿Qué pasa si hago la convolución? Esta convolución ustedes la pueden hacer directamente con la función con. Si yo le aumento la frecuencia, vemos que en la salida tengo otro coseno, pero vemos que la amplitud cada vez es más chica. Antes era 0,1, ahora es 0,0, no llega a 0,05. Entonces nosotros vemos que a medida que le ponemos señales de mayor frecuencia, la amplitud va bajando. Ahí le bajamos la frecuencia, le pusimos 0,5 y llega casi a 0,2. ¿Y esto algo más quería ver, Leandro? No, yo creo que está.
Ah, porque está. Pensé que estos eran de la otra consigna, los cosenos. No, decía justamente en la parte 2, decía qué pasaba a medida que le aumentábamos la Sí, frecuencia. no, está bien, estaba colocado así, no, me crucé con el integrador no pregunta eso. No, sencillamente lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo aumento, o sea, coloco un coseno y aumento la frecuencia? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de la convolución, ¿no? Me olvidé cuánto era la amplitud Listo. de la anterior. La amplitud anterior es 1. ¿Con un hertz? No, 10 Hz. Con 1 Hz No, pasa está esto bien, que no, vamos a digo ver. del anterior, ahí está. O sea, nosotros siempre partimos de 1, ¿no? Hacemos la convolución con una respuesta, partimos de la base, esta es una respuesta impulsional de un sistema de primer orden, ¿sí? Como lo era cualquiera de los sistemas que hemos visto, ¿sí? El mecánico transnacional, el rotacional, que obviamente es caracterizado por una masa y un amortiguador viscoso. Incluso después esto lo podemos hacer circuital, ¿no? Entonces la idea de la consigna es, yo tengo una respuesta impulsional, tengo mi sistema de caja negra. ¿Cómo puedo saber, digamos, qué es lo que le sucede, por ejemplo, a señales que van variando su frecuencia, pero que no varían su amplitud? Ya lo habíamos visto en la clase pasada con la parte discreta, lo hicimos con el coseno discreto, hicimos exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Entonces, si se puede poner de vuelta, Andy. Perdón. Ahí está. Nosotros partimos de un coseno que se llama barrido en frecuencia. Yo tengo mi caja negra, voy a colocar un coseno, ¿sí? Y como conozco la respuesta impulsional, voy a saber la salida. Esto es la ventaja del modelado, ¿no? O sea, de conocer la respuesta, no del modelado, pero por lo menos sí de conocer las características del sistema. Conociendo la respuesta impulsional, no tengo que ir a mi sistema a colocar un seno. Ya coloqué un escalón, un impulso, saqué el H. Con el H calculo la convolución y empiezo a ver qué pasa. Entonces, fíjense, cuando Andy pone un coseno de 1 Hz, ¿sí? Y hace la convolución, tengo a la salida, como vimos recién, el mismo coseno, ¿sí? Después del transitorio, obviamente, después de que el sistema se acomoda, la frecuencia no cambia, ¿sí? Lo que cambia es la fase, eso lo van a tener que demostrar en MATLAB cuando lo hagan, tienen que poner un coseno arriba, un coseno abajo y ver qué pasa con la fase. Acá no se puede ver, pero es así. ¿Y qué cambió? Además de la fase. ¿Qué fue lo que Amplitud. la amplitud? ¿Sí? Se hizo más chico. O sea, la frecuencia no cambia, la fase, bueno, es donde aparece, pero en sí morfológicamente no cambia, lo que cambia es la altura. O sea, para medir Así la de simple. fase, miden este desfasaje, ¿no? En 0 tenían el máximo y ahora el máximo está un cachito más afuera. Exactamente. Ahí está, gracias, Andrés. Ahí está, y se ve, sí, está desfasado. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, aumento la frecuencia. Me voy a 10 Hz. Vuelvo a hacer el análisis. Vamos a darle menos Y tiempo porque ahora, si no se me complica. claro, Bueno, sigue complicado. ahí va, ahora volvemos a los Ahí mismos va. ciclos. Si analizamos la frecuencia, lo pueden hacer en MATLAB, va a dar exactamente igual. Creo que sí, acá tenemos 10 Hz, tenemos que tener 10 ciclos por segundo. ¿Cómo estoy mal yo? Es 10 Hz. No, no son 10 Hz, son omega 10. Ah, omega 10, soy un idiota, está bien. Podemos multiplicar por 2pi. Exactamente, tenemos que dividir eso por 2pi. Entonces, si analizamos la frecuencia va a dar lo mismo, pero fíjense, ahora bajó a 0,1. O sea, la amplitud bajó. Si ponemos, por ejemplo, no sé, podemos poner una tercera. Tengo ahí, vamos a poner 20. Algo hice mal. No, pero No, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Está bien. Y ahora se nos Sí. fue, fíjense, a 0,05 la amplitud. ¿Sí? O sea, el pico positivo. Y menos 0,05 el pico negativo. Quiere decir que mi sistema, ¿cómo responde a las altas frecuencias? Si yo sigo aumentando, se me hace cada vez más chica. ¿Y entonces? Es un filtro más abajo.
Es un filtro pasa abajo, ¿sí? Le decimos así. Las bajas frecuencias pasan, digamos, sin ser prácticamente modificadas. Las altas frecuencias son menos privilegiadas o se las multiplica por un factor que las hace cada vez más chicas, ¿sí? Entonces, yo con esto puedo saber, a través de lo que se llama barrido frecuencial, cómo responde mi sistema a las distintas frecuencias cuando yo coloco una sinusoidal. Esta va a ser la base de trabajo. Con esto yo puedo detectar qué tipo de filtro tengo, ¿sí? Si mi filtro es pasa bajos, o sea, las altas frecuencias no pasan. Si mi filtro es pasa altos, las altas frecuencias pasan y las bajas no. Si mi filtro es pasa banda o elimina banda. ¿Y de quién va a depender? De la forma que tenga la respuesta al impulso. Si la respuesta al impulso es un exponencial decreciente, el filtro es pasa bajo. Y no hay discusión. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. El orden de lo que sería nuestra Edo, que acá no la estamos viendo, Sí. pero existe en algún lugar, lo podemos ver en el transitorio, ¿no? O sea, en la forma del transitorio antes de que se establezca el cero, la señal coseno, digamos. Ahí Sí, podemos ver el orden. en realidad no. O en el gráfico violeta de abajo también. No, el No, orden viene. El El violeta orden es anecdótico, ¿eh? Tenemos que hacer ¿cómo se llama? En las redes que hacen ¿viste cuando hay colisión? Un timeout. El CSMA. Sí. Carrera móvil. Tenemos que implementar eso, pasa mucho. En Zoom, ¿viste? Uno espera justo la misma cantidad de tiempo que lo otro. Sí, exacto, no es random. Tal cual. No, lo que iba a decir, y ahora te dejo, Andy, obviamente un exponencial decreciente, si es pura, corresponde a un sistema de primer orden. Eso es sin discusión. Los sistemas de segundo orden son, sí. No sé, ¿era token ring? Sí, no me acuerdo. Pero puede ser. No, CSMA Collision. Carrera, voy. Sí, pero era el tiempo, tenía un nombre, no me acuerdo. Claro, bueno, sí, el protocolo es el token. Bueno, a lo que iba es, si es un exponencial decreciente pura, es un sistema de primer orden. Pues si es un sistema de segundo orden, son combinaciones de exponenciales, o tenemos presencia de, bueno, sí, de exponencial oscilación y demás. O sea, ya los sistemas de segundo orden presentan oscilaciones, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de que nuestra ecuación diferencial tenga raíces complejas conjugadas. En el caso de los sistemas de primer orden, siempre vamos a tener un exponencial decreciente como respuesta impulsional. ¿Sí? Sí, obviamente son ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, la ecuación diferencial de primer orden tiene como respuesta impulsional un exponencial decreciente. Eso está decretado, listo. En el caso, obviamente, de otro tipo de sistemas, bueno, se verá, ¿sí? Pero si ya después tenés una ecuación diferencial de segundo orden, estoy hablando de sistemas que no estén definidos por otro tipo de ecuaciones, ¿no? Si tu ecuación diferencial es de segundo orden, bueno, ahí vas a tener combinaciones de exponenciales o vas a tener sinusoides, ¿sí? Como respuesta impulsional. ¿Se recuerdan que la solución homogénea de una ecuación diferencial, cuando teníamos raíces complejas conjugadas, era una exponencial decreciente asociada a una sinusoide? Fíjense en las diapos de ecuaciones diferenciales, cómo se plantea la homogénea. Bueno, ahí te das cuenta del tipo de respuesta impulsional que puede llegar a tener. Ahora Está sí, bien, Andy. está bien. Pero sí, lo ves de ahí, o sea, ya si después la respuesta del impulso tiene otra forma, ya es más difícil de determinar, obviamente. Pero cuando lo ves parecido a un exponencial decreciente, bueno, ahí uno se da cuenta que viene por ese lado. Pero bueno, un poco la idea de este último punto, ¿sí? Es esto, ¿no? O sea, lo que hablábamos recién, que ustedes puedan detectar que tienen un sistema en donde las bajas frecuencias no son modificadas en amplitud y las altas frecuencias sí. Entonces, con 1 Hz pasaba tal cosa, con 10 Hz pasa tal otra, como vimos recién, con 20 Hz incluso pasa tal otra. Entonces, uno demuestra que puede evaluar el sistema en esos términos. Después, como vamos a demostrar que toda señal está constituida por senos y cosenos, ya sabiendo las frecuencias, uno puede saber qué le va a pasar a su señal, ¿sí? Según el valor de frecuencia que tenga cada componente. Eso lo vamos a ver ahora a fin de cuatrimestre, cuando veamos series de Fourier.
Se rompió. Bueno, ¿les parece hacemos el intervalo? ¿Sí? Después cerramos con el integrador. Sí. Ok, Bárbaro. perfecto. ¿Cuánto? 10 minutos, 10, 12 minutos. Bueno. Gracias, Andy. Siguiendo con la práctica de convolución, lo que les quería traer ahora es un ejercicio más demostrativo, porque no está en las consignas, que es sobre sistemas o en bloques, ¿no? Diagramas en bloques. Ya que el nuevo que trae esto de la convolución, trabajándola con el HDT, que sería la transferencia, ¿no? Porque recuerden que el HDT es el sistema. Cuando nosotros conocemos el HDT, conocemos el sistema. Entonces podemos saber cómo responde y demás. Y gracias a la convolución podemos combinar bloquecitos, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir que tengo un gran sistema, un HDT grande, que está compuesto por sistemas más sencillos, los cuales los conozco, ¿no? Conozco el H1, el H2, el H3, pero no conozco el grande, el H total. La pregunta es, ¿podría conocerlo ahora? Bueno, la respuesta sería sí, porque está en la teoría. Pero lo primero que puedo decir es que la salida, y T, es la entrada convolución con todo este H grande. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto vale este H de T grande? O total, o equivalente. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando tenemos bloques en serie y cuando tenemos en paralelo? Y habría que resolver primero el paralelo y Claro, después la serie claro. del Hay que total, empezar a digamos. reducir bloques. Bien. Entonces puedo escribir que HT grande total, ¿a qué sería igual? Y sería todo, o sea, todo de una. Sería Sí, anda, H1 convolucionado con la suma de H2 más H3 bien, sería una cosa así, por H2 más la entrada. el doble de H3. Bien. Bueno, y sabemos que la convolución es distributiva, ¿no? Así que esto puedo decir que es igual a H1 convolución con H2. Perdón, acá es un menos. Fíjense, el signo que tiene ahí es un menos. Entonces va menos. Menos el doble de H1 convolución con H3. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de forma sencilla, gracias a la convolución, puedo empezar a encastrar las respuestas de cada uno de estos mini sistemas. Bueno, entonces vamos Maxi, a ponerle algunos valores. Sí, ¿Ves? me preguntaron. viste que dice H3 y al lado dice un cuadro, ¿qué dice? ¿Un 2 o un 2, Sí, es un no? 2. ¿Sí? Sí, es un Ok, 2. sí. Sería Eh, un... ¿Sí? Después de la distributiva, ¿no sería H1 convolución 2H3 en lugar de 2H1 convolución H3? Es lo mismo. Da lo mismo. Recuerden también que la convolución es... da lo mismo si convolucionas una o la otra. Si Ah, ustedes está bien, es ¿se verdad. acuerdan que recién le explicó Andrés que si ustedes fijan una y dan vuelta a la otra y la desplazan, les va a dar exactamente lo mismo? Está bien, está bien. Bueno, vamos a darle algunos valores, ¿les parece? Supongamos que H1 es igual a H2 y es igual a un escalón mu de t menos un mu de t menos 2. Creo que ya se pueden imaginar qué señal es esa, qué función es esa. Y luego H de 3 simplemente es un delta de t menos 1. Entonces, ¿cómo me quedaría la convolución de H1 con H2? Así gráficamente. ¿Tienen una idea de más o menos cómo va a quedar si convolucionamos estos dos bloques? Recuerden que la convolución continua es una integral, una multiplicación de las dos señales.
a medida que vamos desplazando una de las dos, da la vuelta, ¿no? En este caso da lo mismo dar la vuelta porque son señales simétricas. Pero ¿qué pasa? ¿Queda un impulso en cero? ¿O no? Impulso. ¿Por qué? Es la No integral. sé, me imaginé un escala, o sea, hice en mi mente, ¿no? El dar vuelta a 1, despejarlo en Sí. 0, queda de -2 a 0. Ah, pero está corrido -2. Ah, perdón, no vi que estaba. Entonces, a ver, quedaría. Lo mismo queda, ¿Un escalón? claro. Sí. A ver, veámoslo. Si yo tengo un escalón, ¿no? Acá. Pensé Tengo el que la otro. salida, perdón, es el Sí, sí. área de lo que hay al mismo tiempo. Hay, Sí, es el área. O sea, es la integral de la multiplicación de las dos señales. Fíjate que al principio las dos señales no se superponen, entonces no voy a tener salida, no voy a tener señal o solución, me va a dar cero la conclusión. Pero cuando se empiezan a superponer, fíjate que tienen áreas acá que se multiplican. Y luego tengo que hacer la integral de lo que se superpuso. O sea que voy a estar haciendo, todo el tiempo voy a estar haciendo una integral de un escalón que se va agrandando cada vez más y más. ¿Cuál era la integral de un escalón? ¿Se ve? Bueno, por ahí cuando lo hacen, ¿no? Si no tienen la aplicación que les pasó a Andrés, pueden poner dos escalones y darle pasos y van a ver qué salida tiene. O pueden hacerlo manualmente la integral. ¿Se les ocurre? ¿Tienen alguna idea? Una rampa. Bien, bien. bien, bien. Una rampa ascendente y luego una descendente. ¿Por qué? ¿Por qué me da ascendente y descendente? Porque se van solapando. O sea, a medida que al principio, digamos, como que no se unen nada, el área compartida es 0, y bueno, cuando llega al máximo de la rampa, digamos, cuando los dos están en la misma posición. Y después es lo mismo, Sí, cuando se va alejando, el área es exacto. como menos. Exacto, al principio se me van superponiendo cada vez más y más área, y luego cuando llegan al máximo, llego al punto máximo, y luego se me van alejando, o sea, una de las dos se me va alejando, entonces el área superpuesta cada vez es menor y menor, por eso que me da una rampa que asciende y luego una desciende. ¿Sí? ¿Y qué Bueno, pasa? el A punto, ver si se anima, si una es más ancha que la otra. buena pregunta. Tiene así, a veces no es necesario hacer los cálculos, a veces como estaban haciendo, crece la base. Sí, digamos, creo que lo que dijo Ricardo es correcto, creo que lo que quiso decir es que se plancha en un momento. No, a veces no hace falta hacer los cálculos, ni ver exactamente cuál es la expresión de cuál es digamos, la función que lo modera, sino saber la forma más o menos. Si uno es más, como hicimos recién acá con Maxi, él puso dos escalones y va a subir y va a bajar. Ahora, ¿qué pasa si uno es más ancho y otro es más corto? Ahí, como dijo Eh, Ricardo. Perdón, Sí, seguí. puede ser que no, o sea, hay una rampa ascendente, después hay una planicie y después una rampa descendente. Exacto. Exacto, Eso es lo más lo importante. exacto. Queda una cosa así. Y eso es porque la grande, ¿no? Cuando entra la chiquita, queda totalmente dentro y a medida que me voy desplazando, hay un momento donde siempre que estés completamente solapada, eh, donde me va a dar lo mismo. Es decir, no cambian los valores. Entonces por eso que se mantiene. Hay un momento donde queda una planicie y luego recién cuando comienzan a dejar de superponerse, cuando empieza a bajar la rampa. ¿Sí?
Se ve, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, después tenemos que hacer la otra convolución, que era entre H1 y H3. H1 era un delta de T-1, convolución con H1. Y acá, ¿qué me da? Este es más sencillo, ¿no? ¿Se acuerdan que hacía el delta? Es un escalón desplazado. Se copió. O sea, el mismo escalón desplazado centrado en uno, digamos. O sea, lo mismo. Centrado, Queda lo mismo. centrado en uno, no. El impulso no está en uno. Si estuviera en 0, si el delta estuviera en 0, me haría una copia exacta. Pero al estar el delta desplazado en 1, me hace una copia, pero desplazada, Ah, está bien. en el lugar O donde sea, está el delta. arranca en uno y termina en 3, digamos. Exactamente. Nico, quizás te estás confundiendo con el que te mostré, el que te mostramos antes, pero ese pulso empezaba en menos 0,5 y terminaba en 0,5. Claro. Ese estaba centrado en el origen, el pulso, o sea, el pulso estaba centrado en el origen, y el delta lo copiaba, digamos, donde estaba, ¿no? Claro. Esa es la conclusión. Entonces me queda el H1 desplazado. Bueno, entonces, si ya tenemos las dos convoluciones, dijimos que el H total era H1 convolución con H2 menos el doble de H1 convolución con H3. Bueno, ya tenemos acá los gráficos. ¿Cómo quedaría? Tendríamos que restar los gráficos, ¿no? Al principio de 0 a 1. De 0 a 1 nada. Sí, tengo la rampa acá, porque fíjate que de 0 a 1 tengo la rampa y acá no le resto nada. Claro. Entonces de Eso 0 a queda 1 vacío. tengo una rampa de pendiente 1 hasta ahí. Después de 1 a 2 ya comienza a aparecer este escalón y le tenemos que restar el doble de esto. Entonces al valor que tenga acá la rampa le tengo que restar 2. Así que cae de golpe a menos 1 y continúa creciendo. Luego de 2 a 3 sigo restándole este escalón, pero ahora mi rampa empieza a decrecer, baja. Luego de 3 a 4 deja de aparecer el escalón, así que sube de golpe, luego baja hasta 4. Ahí está. Ese sería mi h de t grande total equivalente. ¿Se ve? Pregunta más. O Sí. sea, lo que estoy haciendo es la convolución entre H1, H2 y H3, ¿no? Y la resta. O sea, una vez que ya obtuve, fíjate que el h Está total bien. Sí, es sí, sí. esto menos esto. Sí, sí, Entonces, ahí está. primero hice una convolución acá, luego hice la otra, y luego hice la resta que de forma visual, gráfica, es más sencilla. Entonces, fíjense cómo pude obtener la respuesta a este sistema quizás más complejo a través de los sistemas más sencillos y cómo entre ellos trabajan, ¿no? Gracias a la convolución. Porque fíjense que estamos convolucionando transferencias, HDTs. No estamos convolucionando con señales de entrada ni nada. O sea, cómo convolucionamos HDT interno para obtener un HDT equivalente total. ¿Podrás repetir, Maxi, perdón, porque Ricardo creo que hizo una pregunta respecto a la última parte? No sé, Ricardo, si Sí. querés repetir o querés que volvamos a ver cómo se llegó al resultado. Dice cómo afecta el delta. Acuérdate la que parte de- acá el delta lo que hace cuando convolucionamos por un delta es sacarle una fotocopia a lo que tengamos, a lo que estemos convolucionando. Si fuera el delta normal en el origen, no le hace nada al H, ¿no? A la salida es igual a la entrada, o sea,
el resultado de la convolución es la misma que la misma señal H1. Pero en este caso el delta está desplazado, entonces lo que hace es hacer una copia, pero desplazada en el t que indica el delta. Entonces acá dice que es t menos 1, entonces todo este bloque se me termina desplazando 1. Por eso acá arranca en 1 y termina en 3. Pero fíjate que la amplitud es la misma y el ancho es el mismo. Lo único que hizo este delta desplazado es desplazar la señal que convolucionamos. ¿Sí? Pregunta, Max. Sí. Perdón, pero por ahí, no sé, me voy un poquito, pero ejemplo en el H3, ¿no? Sí. Viste que tengo el delta de t menos 1 y Sí. supongo de que, voy a suponer, ¿no? Digo, tengo delta de t menos 1 menos el delta de t menos 2. Digo, cuando convoluciono con H1, ¿qué me quedaría? Bueno, si fuera menos delta t menos 2, acá en 2 tendrías un delta así. Para abajo, ¿no? Sí, ahí sí, Sí. perfecto. Está ahí bien. Y ahora Bueno, yo hago podrías hacerlo por superposición, es decir, convolucionar un delta, luego convolucionar el otro y restarlas. Ah, está bien, sí, sí, sí. Sí, 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 está bien. Porque tendrías el efecto de un delta y luego el otro delta que te va a hacer una copia acá. Y tendrías que hacer la resta de esto con esto. Entonces, si lo hago, no sé si lo estoy haciendo bien, pero creo que te quedaría una cosa así. Aunque sería 1, 2, 3, 4. Está bien. Claro, porque de 2 a 3 se anularían las dos áreas, ¿no? Claro, Y bueno, está bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, gracias. Siempre usen de ayuda la suma de los que empiezan, la suma de los inicios y termina la suma de los finales. Eso también ayuda mucho para saber si están haciendo bien las cosas o no. sí, Son tips fáciles, rápidos para chequear. exacto. Igual esto de convolucionar deltas en sistemas de comunicaciones se van a divertir, porque convolucionan todo el tiempo con delta. Llevan los espectros de un lado al otro para banda base y todo eso. Bueno, esperemos que se acuerden de nosotros. Vieron que Claro, se cuando vieron, o lleguen sea, ahí, muchas cosas. Che, esto ya lo vi. O sea, debería venir por ese lado, ¿no? Si bien van a ver un repaso, van a decir, yo me acuerdo, digamos, cuando convulsionaba con los delta. Sí, totalmente. Sí, o sea, la traslación de los espectros, lo vamos a ver un poco el año que viene, ¿no? Cuando hagamos modulación. Pero sí, seguramente todo lo que vean en ASIS tiene aplicación en las materias que le siguen, ¿no? TC1, lo digo siempre, pero bueno, lo repetimos, TC1, TC2, aplicada 1, aplicada 2, sistemas de comunicaciones, control, no sé si aplicada 3, a veces en algunas cosas puede ser, pero las herramientas matemáticas son las que le van a dar forma a todo todos los análisis que vean a posteriori, no van a haber otras herramientas, ¿no? Se va a definir nada nuevo, van a seguir usando todo lo que vemos acá, desde la convolución hasta las transformadas de Laplace, zeta, obviamente transformada de Fourier, así que está bueno que podamos practicar estas cosas para después que no les cueste o no se encuentren con algo que les es desconocido, ¿no? bueno, y ahora sí, arrancamos con la consigna. Bueno, la consigna me dice evaluar analíticamente la respuesta inicial, es decir, la respuesta al escalón, del siguiente sistema que modela la posición angular θ de t del ojo humano, excitación muscular torque de t. Me pide utilizar MATLAB para verificar el resultado utilizando convolución. Y por último, una vez obtenido el HDT, evaluar las propiedades del sistema, si tiene memoria, causalidad y estabilidad. Bueno, ese es un modelo de un ojo bastante simple, ¿no? Tenemos una masa, un J, que era una inercia, un B, que era un rozamiento viscoso, y un K, eh, era un resorte o un cilindro de torsión, no me acuerdo cómo se llamaba, en sistema rotacional. Una barra Y de torsión. tenemos barra de Elemento de torsión, torsión, sí.
tenemos la entrada torque y bueno, y la salida del sistema es el tita. Una barra de torsión es como Entonces, una barra de goma, ¿no? Se entiende, a veces nosotros decimos barra de torsión, no les mostramos ninguna, pero es como tener una barra de goma que le pegamos una torsionada y eso hace las veces como un resorte, ¿no? Es simplemente eso. Después hay otros mecanismos y demás que hay como resortes circulares, bueno, vieron esas cintas, por ejemplo, que acumulan energía. ¿Nunca vieron los llaveritos esos que uno estira? La piola para meter la llave son antiguos, ¿no? Pero hay unos llaveritos que uno tiene la llave ahí, estira. Bueno, eso tiene un resorte de torsión, ¿no? Porque gira. Bueno, en fin, un detalle. bueno, entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Se acuerdan? Eso La ya- mayoría la Sí. conocen, lo estudiaron todo para Sí. el examen. para el primer Sí, paso. hay que hacer un circuito equivalente y plantear la ecuación diferencial. Ujú. Bien, bien. ¿Y cuál es el circuito equivalente? Y tenemos generador de torque, Sí, sería la corriente, ¿no? claro, eh, Después, el en J serie que- con el K, con el B, Mm, Yo serie. lo que haría ahí sería el torque, ¿no? Y después del torque el J, pero el J a tierra. Sí, Después, y justo entre el torque y el J ahí tengo omega T, ¿no? Y bueno, después de eso, 1 sobre B, que es ¿cómo se llama? ahí va, a Eh, tierra ahí. a tierra, claro. Y otra vez después 1 sobre K a tierra. Pero Ahí uno sobre B y el otro 1 sobre K. Ahí está, 1 sobre K. Creo que, ¿no? sí, ¿no? Porque fíjate que acá este punto es masa. O sea, acá sería 0, 0 megas. O sea, la velocidad sería 0. pero B no está en serie con K. El B O sea, no. lo que veo que B no está tocando o sería todo el elemento este de K, sería el de torsión. Entonces creo que no va en serie con KB. Exacto. El rozamiento estaría afectando solamente a la masa, que, que sería el ojo, ¿no? Y ahora ahí, Maxi, digo, yo agarré B, lo puse a tierra, pero yo intuí que fue a tierra, porque digo que J está teniendo el rozamiento con B, pero y B Sí, que no, está agarrado al aire. Por eso digo, no está en serie con K. Claro, B es, o sea, si lo miran como el ojo, K Ujú. son los músculos ciliares, los que lo hacen mover, ¿sí? Y B vendría a ser el fluido que está alrededor, es como el humor vítreo, por eso está flotando. O es el humor vítreo, Está bien, digamos. sí, sí. ¿Sí? Por eso flota, digamos. Recuerden que el rozamiento viscoso es contra un fluido, contra el aire. Entonces, Ok. el músculo sí está agarrado a la cabeza, vamos a simplificarlo así. Y justamente el rozamiento envuelve al globo ocular. Ok, está bien. Ahí yo me imaginé, en B me imaginé, bueno, está el ojo, ¿no? Y B sería la parte de curva que está atrás sería del lóbulo, y la curva esa que sería B sería tierra, sería todo el cuerpo entero. sí, sí, porque el otro punto no estaría moviéndose acá, ¿no? Esta zona, Cla- eh, digamos que no, Claro, tampoco se estaría moviendo. Lo mismo que esta parte. Por eso que están a masa, ambos, a tierra. Entonces me quedaría una cosa así, ¿no? Tenemos el torque, que es una fuente de corriente, en paralelo con un capacitor, J, en paralelo con el inductor 1 sobre K y una resistencia 1 sobre B. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Bueno, y ahora esto ya es como lo mismo de siempre, ¿no? Ya todos sabemos. El torque es igual a J por la derivada
de la velocidad angular, omega t, más k por la integral de la velocidad angular, omega t, y omega t por b, todo eso sumatorio me da el torque. Después podemos hacer un reemplazo de variables, ¿no? Decir que, ¿sí? Perdón, Maxi, disculpa. Digo, eso mismo yo hice. Hice el reemplazo de omega es igual a la derivada o sea, de tita, ¿no? Sí. La derivada, entonces se me simplifica la derivada con la integral y me Sí. queda, bueno, k más b por tita. O sea, k más Sí. b entre paréntesis, no por tita de t. Bueno, no sé No, si porque está mal, está bien. fíjate que este te quedaría derivado una vez, porque este lo reemplazas por derivada Ah, de sí, tita. sí, sí. Este te queda tita y este te queda derivada doble de tita. Ah, sí, ahí la pifié. Pero más o menos había imaginado eso, pero. ¿Sí? Entonces me queda j por derivada doble de tita más k por tita más d derivado por d. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces, qué, qué sistema es? ¿Qué orden? Una EDO de segundo orden. Bien, segundo orden. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahora? La solución general de la solución homogénea más la particular. Bien, podemos darle valores, ¿no? ¿Se acuerdan que los valores de J era 1, el de B era 168, y el de K era 14.400? Y se acuerdan que los sistemas de segundo orden, llegamos a un punto, llegamos a que 0 termina siendo igual a, en este caso es J por lambda al cuadrado, más B por lambda, más K, ¿no? Es decir, un polinomio de segundo grado, y para obtener los valores de lambda teníamos que sacar las raíces. Bueno, lo que hice acá fue en MATLAB ponerle los valores a roots. ¿Se acuerdan que roots me devuelve las raíces? J es 1, B es 168 y K es 14.400. Me dice que la solución es compresa conjugada, menos 84 más menos 85.6971 imaginario, o dicho en cristiano, menos 84 más menos J12 por raíz de 51. Pregunta, Maxi. Sí, ¿Sabes que yo lo había encarado antes primero o sea, igual ¿cómo se llama? La EDO me había dado algo similar, pero no sé. La cuestión que las raíces me daban, bueno, bla, 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 ¿no? sí. Pero cuando quería plantear la solución particular, no, ahí no era. Bueno, no me acuerdo porque después borré todo y no dije nada, perdón. Y bueno, ahora llegamos a lo particular. Bueno, ¿se acuerdan que las soluciones homogéneas para un segundo grado eran 3? Teníamos para subamortiguado, sobreamortiguado y amortiguamiento crítico. En este caso, cuando las raíces nos dan complejas conjugadas, ¿qué proponíamos como homogénea? Una suma de una exponencial por una suma de seno y coseno. Exactamente. Entonces la homogénea nos queda e a la menos 84, ya que la parte real es menos 84, por un K1 coseno 12 raíz de 51, que es la parte imaginaria, de t, más K2 por seno de lo mismo, 12 por raíz de 51 t. Y ahí está, ahí tenemos la parte homogénea. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, lo siguiente, ¿qué sería? Plantear la particular, ¿no? Sí. Sí. Bien, tenemos de entrada un escalón que era 28.800.
por u de t. Entonces, cuando tenemos un escalón, ¿qué proponíamos de particular? Una constante. Exactamente. Y de p de t es una constante. Cuando derivamos la constante, todo esto se me va porque me da 0, y todo eso también se me va porque me da 0. Lo único que sobrevive es el 14.400, y me queda 28.800 igual a 14.400 por la constante C0. Y acá saco que C0 tiene que valer 2. ¿No? Sí, perdón, yo tengo una duda que ahora me estoy confundiendo. Si el sistema tenía raíces reales distintas, era amortiguado. Sobre. Sobre amortiguado. Sí. Reales iguales era Crítico. Crítico. Ahí va. Y conjugadas era el otro. Sub. Ahí está. Subamortiguado. Porque no lo, o sea, Hay que lo buscarlo. estudié, Los pero médicos están llenos de estas reglitas que permiten acordarse de las cosas, vos tienen que acordarse de 200 millones de cosas. Habría que buscar uno para los sistemas. Yo me acuerdo siempre que, o por lo menos lo vi así, el de las raíces complejas conjugadas, que subamortiguado, entonces el resto sale casi por claro, definición. Porque Sí, amortiguado implica que si el sistema está amortiguado no va a haber oscilación. Así que subamortiguado es que la hay, ¿no? Viene por ese lado. Pero regla mnemotécnica no tenemos para eso. Quizá Maxi traiga algún meme, alguna cosa así que no sabe. ok, Perdón. porque estaba poniéndolo en la aplicación de MATLAB para hacer la convolución y no me deja escribir las expresiones, solo me deja elegir segundo orden, o digamos, primer orden, subamortiguado, crítico. Hace un pull, Y, hace un git pull. ok, Porque es nuevo esto. Sí, lo hice la semana. Bueno, gracias porque me olvidé de decirlo. Lo subió ayer Esteban. perfecto. Hay que hacer un git pull y ahí se te va a actualizar. Dale, buenísimo. Ahí, gracias por avisar. Decía que, o sea, no sé de qué estaba hablando Ricardo, perdón, Nico. O sea, viste que si tenía raíces reales, bla, 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 no sé si tenía conjugadas, no sé qué. ¿Cómo? Decías que viste que Nico estaba diciendo de que si el sistema tenía raíces conjugadas, no sé, se trataba de una manera, si eran reales, Sí. Digo, eso de qué está hablando, perdón, por me colocó. No, porque habíamos visto que dependiendo de cómo te dan las raíces, viste que una solución puede ser dos Dobles y raíces simples sí, y reales, ¿no? sí, La otra es una sola raíz, pero doble, dobles y y también real, conjugadas. y la otra es dos complejas conjugadas, ¿no? Sí, En esta, la solución homogénea son dos exponenciales decrecientes que caen. Es una sumatoria de dos exponenciales que decrecen. Bueno, puede ser crecientes, dependiendo, pero como los sistemas son reales, suelen ser decrecientes, ¿no? Cuando es doble, la homogénea es también una sumatoria de exponenciales, pero una exponencial es multiplicada por t y la otra es sola, sin multiplicar por nada. ¿No? Tengo acá el lambda, menos lambda t, y también va con un k. Y cuando son complejas conjugadas es la exponencial decreciente, pero con una sumatoria de coseno y seno. Dependiendo de cuál te toque, propones una ya solución o la está, otra. sí, ya me acordé. Sí, sí, no me ubicaba de qué estaba hablando, sí, ya está, ya me ubiqué. ¿Sí? Sí, sí, Bien. sí. Bueno, entonces ya tenemos la homogénea, ya tenemos la particular, y sabíamos que
la solución final es la sumatoria de ambas, de la homogénea más la particular, y lo que nos queda ahora es las condiciones iniciales. Planteamos que son nulas, entonces evaluamos para, fíjense que acá tengo, todo esto sería mi homogénea, y todo esto sería mi particular. Evalúo en t igual 0, acá e a la 0 me da 1, coseno de 0 me da 1, seno de 0 me da 0, entonces me queda k1 más 2, tiene que ser 0, por lo que k1 tiene que valer menos 2. Y después utilizando el valor de k1 y derivándolo, lo evalúo en 0, y me da que el k2 tiene que ser menos 14 sobre raíz de 51. Y ahora ya está, ya teniendo k1, k2, la solución homogénea y particular, tengo la solución o la salida para este escalón de 28.800. Pregunta, Maxi. Sí, Estaban mirando, viste, o sea, en los apuntes y bueno, y en la verdad por ahí, cuando se plantea la solución particular, viste que ponele dice, bueno, si la entrada es una constante, se plantea que la entrada es igual a una constante, sí, una constante cualquiera, ¿no? sí, Claro, es una constante cualquiera que tenés que O sea, determinar. porque en este caso, sí, O sea, la determinás reemplazando en la ecuación. O decir, como la salida va a ser, va a copiar a la entrada y va a ser una constante, entonces la metes en la ecuación, lo mismo que hacíamos con las de primer orden. Con las de segundo orden sí, es sí, igual. sí. Claro, porque como la entrada es una constante, entonces yo agarré, lo igualé al mismo lambda de, o sea, a una constante la igualé, ¿no? sí, A una constante cualquiera, 1, 2, 3, 14.000, no sé, cualquiera. sí, Y después por el otro lado puse, bueno, propuse de que el tita particular de t es igual a c, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, nada. Más que nada eso, cuando tengo la entrada es igual a una constante, yo puedo poner cualquier cosa y a menos que en este caso, bueno, me lo están dando, que es 28.000 por el escalón, ¿no? O algo así. sí. Bueno, justamente como la entrada era un escalón, vos proponés una particular que se parezca a la entrada, entonces es una constante. Si la Claro, o sea, entrada fuera quizás, un polinomio, planteas un polinomio y así. claro, Sí, quizás sí, sí. nunca, Entrada nosotros bien. los escalones siempre los tomábamos con valor 1, con amplitud 1. Quizás ahora ese escalón Ah, Claro, viene con 28.000. Bueno, le pones ese, viste que cuando reemplazábamos en la particular, en la entrada le poníamos que, por ejemplo, no sé, la fuerza o lo que fuere, en este caso el torque valía 1, ¿sí? sí, sí. Como ahora justamente eso, el torque vale 28.000, bueno, ese es el valor que pones ahí Sí, sí. para hacer el reemplazo. Pero de última, hacer el analítico y nosotros vemos a ver si está acorde o no está acorde. Sí, sí, sí. Igual lo había subido, ya lo había subido y bueno, ahí lo vas a ver, pero igual lo tengo que retuñar todo de nuevo. Así Sí, que sí, nada. podés pisarlo, no hay ningún tipo de problema. Sí. Este ejercicio es como que nosotros trabajamos mucho sobre ecuaciones diferenciales de primer orden para poder trabajar con los sistemas. Este es un segundo orden para que también tengan un ejemplo de cómo se resuelve de manera integral un ejercicio de este tipo. ¿Sí? Nos pareció piola, lo trajo el doctor Armentano, como era el ojo, nos pareció piola, porque bueno, estamos modelando un sistema biológico basados en datos reales, ¿sí? O sea, los datos de rozamiento, de la constante elástica y del momento de inercia son datos verdaderos. Sí, sí, sí. bueno. Bueno, entonces llegamos ahora a la salida, que una de las cosas que me pedí eran la salida, o sea, la respuesta del sistema ante este escalón de valor 28.800. Y la otra que me pedía también era el HT, es decir, la respuesta al impulso. ¿Cómo obtengo la respuesta al impulso? Hay que derivarla. ¿Qué cosa? La respuesta que encontramos al escalón. ¿Solo la derivo y ya está? Sí, ¿Te la jugás? ¿Te jugás la materia? no. Nosotros encontramos la respuesta al escalón, ¿o no?
O todavía no. Encontramos la No. respuesta a un escalón. No, pará. No al escalón, a un escalón. ¿Se Ah, entiende? No, no. O sea, este Y de t es 28.800 por el G de t. Si yo lo derivo, me voy a quedar con este 28.800 dando vuelta. O sea, lo que tengo que hacer para obtener el H de es t normalizarla, tenés que normalizarla claro, a la derivada. es derivar Y de t en el tiempo y a la vez también dividirla por 28.800. Y ahora sí, voy a obtener el H de t. Se ve, ¿no? Sí. Simplemente había que pasar dividiendo el 28.800. Bueno, si lo derivan y le pasan el 28.800 dividiendo, le va a quedar esto. Y acá me comí, como siempre, el mu de t. Ahí está. Todo esto multiplicado por mu de t, ¿no? Si no, no sería causal. Listo, ahora tenemos el H de t. Si graficamos el H de t, nos da una cosa así. Y ahora viene Claro, ahí se ve el subamortiguado. Claro, sí. Viste que hace como una señal que Claro. sube, baja y, bueno, se atenúa bastante acá, pero si no, seguiría un poquito más moviéndose, ¿no? Oscilando. Claro, pues una combinación seno-coseno, que en realidad es un coseno desfasado, que está afectada por un exponencial decreciente. Entonces, es tan Claro. fuerte esa exponencial que básicamente prácticamente la aplaca una vez iniciada la respuesta, ¿no? Así que, pero sí, el sistema es subamortiguado, es oscilatorio. Bueno, y ahora las preguntas serían, ¿qué ven cuando ven el HT? ¿Pueden sacar alguna Que no, conclusión sobre el sistema al ver el HT? no arranca en el origen. No, sí arranca. Fíjate que acá arranca en cero. ¿Cero dice? Ah, sí, perdón, sí, sí. Bueno, ahí ya sabemos que es causal. Bien, Y tiene memoria. ¿por qué tiene memoria? Porque arranca el origen. O sea, no tenemos señal antes de cero, por lo cual eso es causal. ¿Verdad? Acá vale cero, Sí, entonces sí. puedo decir eso es causal. Bien. ¿Y por qué digo que tiene memoria? O sea, se puede ver, Hay valores fuera del origen. claro, Salto a la derecha. Como tengo Claro. señal A la o derecha. Hay valores valores a la fuera del origen. derecha, pero, o sea, acá, ya por definición de la derivada estamos involucrando valores fuera del origen, digamos, estás sumando un montón de tiempo, además de que es como que queda razonando y bueno, se achata por la exponencial, pero si no seguiría razonando siempre. Sí, o sea, seguiría. La idea es que obviamente si obtenemos un H donde hay valores fuera de t igual 0, ya sabemos que eso implica memoria. ¿Sí? Por toda esta cuestión que habíamos visto de que los sistemas sin memoria, bueno, básicamente es la entrada es afectada de manera inmediata para obtener la salida, de casi manera algebraica, por así decirlo. Y entonces sí, sabemos que como esto deriva en ecuación diferencial y demás, es un sistema con memoria. Pero mirando el H, si me lo muestran y no me dicen nada, yo asumo que como hay valores fuera del origen, ahora a mí me dan el H, no me dicen de dónde vino. Me dicen, este es el H. ¿Qué deducimos de esto? Y bueno, hay valores fuera del origen, como dijo Daniel, listo, es un sistema con memoria. Nada más. bueno, y por último, ¿es o no es estable? ¿Qué piensan? El área es finita. Exactamente. Si nosotros integráramos el HT, fíjense que acá tengo un área, todo esto,
y a ver, como por acá seguiría la línea, algo así, acá también tengo área. Y fíjense que se va Sí, achicando aceptable. cada vez, entonces si Claro. yo integro hacia infinito, me va a dar un número finito, ¿no? Distinto Entonces, de aceptable. infinito justamente. Eso me está indicando de que el sistema es estable. O sea, cualquier señal acotada que pongamos en la entrada, la salida va a ser acotada. Profe, pregunta, ejemplo, ¿no? O sea, yo había hecho todo un análisis y bueno, no importa, bla, 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 pero me dio una ecuación a mí, y la ecuación esa me dio E a la menos un valor por T, todo eso más 1. O sea, Sí. ese así nomás, ¿no? Digo, no es causal porque no arranca desde el origen, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, para que sea causal debería... eh, o sea, ahí por teoría dice que HT es distinto de 0. Sí, o sea, no tiene que haber HT, no tiene que haber HT Y antes de 0. claro, y en este caso, como está sumado a 1, Ujú. bueno, puedo definir que no es causal. O sea, en el ejemplo ese Eh, que dije, ¿no? Depende, porque si tiene un mu de t multiplicando, sí sería Ah, causal. está Por bien. ahí te faltó el mu de t. Sí, 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 sí. Está bien, sí, sí. Perdón, Bueno, disculpe. Igual. entonces, Y ese mismo que dijiste vos, Daniel, Sí. ¿es estable? Y es estable porque también el área era finita. ¿No tenías un más uno por ahí? Sí, tenía un más 1. Ah, Mm, no. Entonces no es estable. Sí, 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 está bien. Vos vas a tener, a medida que integres ese infinito, vas a tener el infinito. Sí, 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 está bien. Sí, sí, genial. bueno, fíjense lo interesante que es trabajar el HT con la convolución, porque podemos evitar eso que hicimos recién, la ecuación diferencial, que es media tediosa, ¿no? Eh, Sobre todo cuando queremos evaluarla para un montón de tipos de entrada, ¿no? Supongamos que yo ya tengo el HT y quiero obtener la salida de mi sistema a cualquier entrada, periódica, un polinomio, un exponencial, una rampa, algo continuo. Si lo hiciéramos por ecuación diferencial, tendríamos que hacer una y otra vez la solución, ¿no? Pero ahora, gracias a la convolución, puedo agarrar cualquier entrada, convolucionarla por el HT, que es una operación matemática. Si lo hacemos de forma numérica es multiplicar y sumar, ¿no? De forma discreta, y obtenemos así la salida, lo cual es genial. Pero ¿se acuerdan qué limitaciones tenemos? ¿Qué limitaciones tenemos al trabajar de esta manera, convolucionando HT? Las condiciones iniciales. Muy bien. La única forma de obtener condiciones iniciales, por el momento, porque más adelante O vamos a sea, ver otra LIT. herramienta, es aplicando o resolviendo ecuaciones diferenciales. Con convolución siempre es nula, condición inicial nula. O sea, debe ser tienen que ser de LIT. Muy bien. Obligatoriamente el sistema tiene que ser LIT, si no, no podemos convolucionarlo. Otro punto bueno para la EDO, porque la EDO podemos resolver cosas que incluso son variantes en el tiempo o necesariamente tienen que ser lineales. Pero quizás lo malo que tiene la EDO es que necesitamos sí o sí poder reescribir matemáticamente la señal o la función. Algo que con la convolución no es tan estricto, porque como es una operación de suma y multiplicación, agarro bloque de datos, convoluciono y obtengo una salida. Algo que nos va a servir para más adelante ahora cuando veamos
estocásticos. Claro, o sea, en lugar de obtener el HDT de forma analítica, digamos, resolviendo la EDO y lo que sea, se puede obtener de forma experimental, digamos, y sin conocer el sistema en profundidad o describirlo de alguna manera, simplemente lo obtenemos, no sé, midiéndolo y tenemos el HDT y no sabemos qué EDO lo describe, alguna cosa así. Esa sería la ventaja, Exactamente, digamos. sí. De hecho, más adelante vamos a ver que le podemos meter ruido a un sistema y ya obtener su transferencia. Algo que en principio parece re loco, pero se puede. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta estas limitaciones que tiene la convolución, como dijimos, lo muy importante, LIT y condiciones iniciales. Bueno, viendo esto, podemos ir a MATLAB y ya terminamos. Acá en MATLAB lo que tengo es lo mismo de siempre, un DT, un tiempo máximo, y así armo mi vector T. Acá el omega 0, ¿se acuerdan que era 12 por raíz de 51? Acá tengo el HT, era exponencial de menos e a la menos 84 por t, por el seno de omega 0t sobre omega 0, por un escalón. La entrada era 28.800 por el escalón. Y después hago la convolución de mi sistema, HT, por mi entrada. Entonces así obtengo la salida, el Y de t. Y por otro lado, para verificarlo, pongo acá la solución analítica, es decir, lo que nos dio resolviendo la EDO, que era 2 veces el doble de 1 menos coseno de omega 0t más seno de omega 0t por 84 sobre el omega 0 por la exponencial de menos 84t mu de t. Acá armo un vector de tiempo convolución, porque se acuerdan que el resultado de la convolución es la suma de ambos vectores, o sea, la longitud total me terminas dando el doble, o mejor dicho, el tamaño de la entrada más el tamaño de HT. Ahora, como ambos parten de t, entonces termina siendo el doble. Y por último, lo único que hago es plotear ambas señales juntas, una con línea punteada, para ver si se superponen o no. Le mando play. Y acá está. Tenemos Y de t, abajo tenemos tiempo en segundos, nuestro sistema del ojo. Podemos ver que el analítico, el que resolvimos por la EDO, es el celeste, y superpuesto tengo en línea punteada en naranja la convolución numérica que hicimos recién en MATLAB entre el HT con este escalón de 28.800. Y me da exactamente igual. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Todo bien? Bueno, no sé si habíamos visto antes Corregí. convolución, pero con la función comp ponen acá, da lo mismo cuál va primero, cuál va después, porque ya vimos que es conmutativa. Y después tienen que dividirlo por el dt para que les quede en escala, si no, les va a dar mal. ¿Sí me van a hacer una pregunta? No, y decía Maxi de que corregí un montón de errores que, bueno, nada, porque ya lo había hecho Sí, y no, o sea, con respecto al analítico, a lo analítico, bueno, tengo un montón de cosas corregí, pero lo tenía encarado, ¿no? Más o menos, ahí, bla, bla, bla. Pero en cuanto a lo que era MATLAB, bueno, sí, bueno, nada, porque como me equivoqué en la EDO, ya después enchufé cualquier cosa en la, ¿cómo se llama? En MATLAB y bueno, hice ahí medio cualquier cosa, pero creo que parece que va. bien. Bueno, eso sería todo entonces. Si no tienen ninguna pregunta más. Genial, Maxi, gracias. Perfecto, a tiempo, nos quedan 10 minutos. Vamos a cortar acá.